Ha habido una tremenda controversia en Estados Unidos ante la negativa de Kamala Harris de dar entrevistas durante la campaña. No se sabe nada de ella hasta que ha dado una entrevista en la CNN, una entrevista completamente creada, organizada y gestionada para que fuese una maravilla, y ha sido un desastre. ¿Por qué te tiene que preocupar a ti? Porque es muy importante. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. La campaña en Estados Unidos es absolutamente clave para todo el mundo. Es esencial para saber qué es lo que va a ocurrir con la moneda de reserva del mundo, con los mercados, con lo que va a ocurrir en cuanto a política internacional y en cuanto a lo que tiene que ver con las guerras que hay en marcha y el proceso de desglobalización al que nos estamos enfrentando. Es clave. Y para ello es importante que cuando se presenta un candidato, ese candidato dé sus ideas. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando con Kamala Harris? Nos hemos encontrado varias cosas. Primero, que lo que ha hecho ha sido literalmente aprovechar la campaña que ha dejado detrás Biden, pero no ha respondido a ninguna de las preguntas importantes. Preguntas importantes como son, por ejemplo, cómo es que decía que Joe Biden estaba en una situación absolutamente perfecta de salud y después no da ninguna explicación de por qué ha dejado la campaña. ¿Cómo es que el presidente Biden sigue siendo presidente con todos esos retos que tiene con su estado de salud? No sabemos nada de él. Como es, por otro lado, que ella ha cambiado aparentemente radicalmente de opinión sobre lo que decía en el año 2020 y para ello le han hecho una entrevista. Y la entrevista literalmente es como una especie de publireportaje. La entrevista ha sido tan mala que han tenido que cortarla a menos de 17 minutos. Le han dejado la transcripción de la entrevista, no se le está dando a los medios de comunicación. Le tuvieron que poner al lado al candidato a vicepresidente, el señor Waltz, que por otro lado funcionó como literalmente pues como una especie de comparsa que no hacía ni decía nada. ¿Y a qué se ha dedicado la señora Harris en esta entrevista que encima estaba organizada de manera que se pudiese lucir? Pues lo ha hecho muy, muy mal. Especialmente en este segmento que vais a ver. Adelante. En esta parte le preguntan en la entrevista qué es lo que haría en el primer día en la Casa Blanca. Y atención a la respuesta porque vais a alucinar. You are elected, what would you do on day one in the White House? Well, there are a number of things. I will tell you first and foremost, one of my highest priorities is to do what we can to support and strengthen the middle class. Bien, dice, ¿qué es lo primero que haría el primer día como presidenta? Una de sus prioridades es fortalecer y apoyar a la clase media, que lleva 4 años en el gobierno, y por otro lado, ¿qué quiere decir con eso? ¿Y qué significa? ¿Cuáles son las políticas? ¿No? Es como decir, quiero que el sol salga, ¿no? Mi primera política va a ser que salga el sol. Fortalecer a la clase media. Bueno, pues la realidad de los últimos 4 años es que ha destruido a la clase media. Han caído los salarios en términos reales y además los ciudadanos que son de clase media sufren más impuestos y además han tenido una peor situación que la que tenían en el año 2021 cuando llegaron a la administración Biden. Es que esto parece como que acaba de llegar. Pero vamos a seguir escuchando lo que dijo en la entrevista. When I look at the aspirations, the goals, the ambitions of the American people, I think that people are ready for a new way forward. Cuando mira a los objetivos, aspiraciones de los ciudadanos americanos, la gente está preparada para un nuevo camino hacia adelante. ¿Qué está diciendo? O sea, le ponen a huevo la pregunta para decir, voy a hacer esto, esto y esto. Sobre todo
para decir lo siguiente, que es lo que debería haber dicho. Debería haber dicho, vamos a continuar con el excelente trabajo hecho por la administración Biden. Pero no lo dice. Se presenta casi como si fuese la oposición a sí misma, que es vicepresidenta de Estados Unidos, que está en el poder hoy. La gente está preparada para un nuevo camino hacia adelante, un nuevo proyecto hacia adelante. ¿Qué está diciendo? Pero, que además le han puesto la pregunta huevo, que además le han puesto la pregunta para que se luzca. Y está diciendo bla, 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 bla. Vamos a ver. In a way that generations of Americans have been fueled by hope and by optimism. En una manera en la que generaciones de norteamericanos han estado movidos por el optimismo y por la esperanza. ¿Qué ha dicho? Por Dios de mi vida, nada. Vuelvo a repetir, pregunta puesta a huevo para lucirse. I think sadly in the last decade, esto es lo mejor. We have had in the former president someone who has really been pushing an agenda and an environment that is about diminishing the character and the strength of who we are as Americans. Desafortunadamente, en la última década tenemos por el anterior presidente una política y una agenda que lo que ha hecho ha sido disminuir nuestro carácter como norteamericanos. La última década, señora Harris, de la última década, de los últimos 10 años, mi querida señora, en 6 han gobernado ustedes. En 6 ha gobernado su actual presidente como vicepresidente, junto con el presidente Obama, y en 3 y medio prácticamente ha gobernado ustedes. Pero claro, esto es típico también de la izquierda. ¿A quién le echa la culpa de todo? Pero da igual. Si es que tampoco, no está diciendo tampoco nada de nada. Vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿qué haría usted el primer día? ¿Qué haría usted el primer día? Todavía no ha dicho nada. Really dividing our nation, and I think people are ready to turn the page on that. So what would you La gente está, dice, Trump ha dividido a la nación. Ella no ha dividido a la nación, ¿sabes? Ella y el señor Biden no han dividido a la nación. Con el wokismo, con la cancelación, con el veto, con la división constante, con la generación de victimismo y la generación de odios entre grupos de ciudadanos, considerar a la mitad del país como no demócratas. Ellos no han dividido a nadie, Claro, ellos están defendiendo la democracia, porque para ellos defender la democracia es que se mantengan ellos en el poder. Bien, y entonces esa ha sido su respuesta. Le vuelve a preguntar la periodista, que por otro lado ha hecho una entrevista completamente, para lucirse, para que se luzca Harris, y lo ha hecho fatal, le vuelve a preguntar. A ver si nos... do day one? Day El primer día, hombre, ¿qué vas a hacer? one, it's going to be about implementing my plan for what I call an opportunity economy. El día 1 va a implementar su plan de lo que llama ella la economía de la oportunidad. Lleva 3 años y medio como vicepresidenta. ¿Lo tiene escondido? ¿Lo tiene escondido? ¿Lo tiene escondido? ¿Qué es lo que está pasando ahora que está en el poder que no puede implementar esa economía de la oportunidad? Ahora que los resultados económicos que intentan venderte todos los días como que son estupendos, resulta que el empleo, hay 818.000 puestos de trabajo menos de los que habían puesto inicialmente, resulta que aunque el Producto Interior Bruto crece un 3%, el ingreso interior bruto no llega al 1,3%, etcétera, etcétera, que el desempleo ya está subiendo a máximos de 3 años. Claro, si estáis viendo este vídeo en España, diréis, joder, yo firmaba mañana. Bueno, claro, firmábamos mañana, pero es que esto es para los ciudadanos norteamericanos. Y los ciudadanos norteamericanos saben que el potencial de Estados Unidos es mucho mayor. Y que una persona que es vicepresidenta del gobierno no se puede plantar y decir como respuesta a qué es lo que vas a hacer en el primer día, decir que tiene escondido un plan de economía de oportunidad que, oh sorpresa, no nos había contado a nadie. De hecho, todavía no nos ha contado en detalle, ni mucho menos cómo lo va a financiar, porque en su propio proyecto,
16 billones más de deuda tienen hasta el año 34 en las propias estimaciones del Tesoro, que incluyen unas estimaciones que vienen con unas premisas súper optimistas, es decir, que no va a haber ninguna recesión, ninguna crisis ni ningún empeoramiento de los ingresos. 16 billones más de deuda en esas estimaciones, 16 trillones para los que nos estáis viendo desde Estados Unidos. Increíble. I've already laid out a number of proposals in that regard, which include what we're going to do to bring down the cost of everyday goods, what we're going que dice que toda una serie de propuestas que ha presentado, incluyendo las que van a hacer para bajar los precios de los bienes que consumimos día a día. Que los bienes que consumimos día a día han subido un 30% en su mandato mientras ella es vicepresidenta en el gobierno. Ella decía que Bidenomics está funcionando, y la inflación continúa persistente. Recordemos que la inflación es acumulativa y, por supuesto, no olvidemos que los bienes y servicios esenciales de la cesta de la compra han subido un 30% con ella, que el precio de la gasolina ha subido un 30% y que, por supuesto, también ha subido más de un 30% el coste del día de lo que es el alojamiento, el alquiler, etc. Todas esas cosas, en un país, ojo, que es líder en producción de petróleo y de gas, que produce hoy más petróleo que Arabia Saudí o que Rusia. Esto es importante entenderlo, porque la inflación la crean los gobiernos gastando los 11 billones de dólares, trillones norteamericanos, que se ha gastado esta administración, y monetizándolo, generando muchísima mayor inflación. Una ridícula expansión fiscal en medio de una recuperación, porque recordemos que ella llegó al gobierno junto con el señor Biden en el año 2021, cuando la economía ya estaba en expansión, como un cohete recuperándose, claro, recuperándose de manera muy fuerte. to do to invest in America's small businesses, what we're going to do to invest in families, for example. Dice que va a invertir en pequeñas empresas y en familias. Pues resulta que lo que le ha hecho a las empresas y a las familias, especialmente a las pequeñas empresas, ha sido subir los impuestos y además aumentar el coste de la vida, hacer mucho más difícil, además vía la regulación y vía lo que es una administración cada vez más agresiva y más entorpecedora, hacer cada vez más difícil a las pequeñas y medianas empresas crecer. For example, extending the child tax credit to $6,000 for families for the first year of their child's life to help them buy a car seat. Va a extender un crédito fiscal para las familias, que me parece estupendo que extienda ese crédito fiscal. Pero es que ese crédito fiscal no hace absolutamente nada, entre otras cosas, porque la inflación, que es el impuesto escondido, más los impuestos que les ha subido, ya ha hecho que las familias paguen más. Porque claro, ella te dice, no, es que le vamos a subir los impuestos solo a los ricos, solo a los ricos. Bueno, pues la evidencia de la OCDE muestra que en Estados Unidos ha aumentado la presión fiscal sobre las familias y sobre los salarios medianos en 2 puntos en los últimos 4 años con esta administración. Es la excusa de siempre del socialismo. To help them buy baby clothes, a crib. There's the word. Que esto de darte, le vamos a dar un crédito fiscal para que se puedan comprar ropa de niño o una sillita de niño, pues o una cuna. Vamos a ver, por favor, es que está tratando a los ciudadanos como si fueran estúpidos. Work that we're going to do that is about investing in the American family around affordable housing, a big issue in our country. Y va a invertir en las familias con un plan de vivienda asequible. ¡Oh, qué sorpresa! Porque la vivienda durante su mandato, con ella en el poder, ha subido más de un 35%. ¡Qué curioso!, ¿no? Y se lo tenía escondido, Se lo tenía escondido. Lo va a hacer a partir de enero de este año, si es que gana las elecciones. Right now. So there are a number of things on day one. Esto a mí me parece fascinante. Ahí tienes al poste ¿no? Es como el Garfunkel de Paul Simon, que no dice nada, que mira así, que no ha dicho absolutamente nada. ¿Para qué haces una entrevista con tu candidato a vicepresidente en el que dice prácticamente nada?
Pero a mí lo que me molesta es esa forma plañidera y maternalista, paternalista de tratar a los ciudadanos y encima, ante una pregunta tan sencilla y tan clara para que se luzca, decir vaguedades absolutas. Y esto es lo que nos ha mostrado durante su entrevista, durante todo el rato, todo el rato. Es alucinante, porque si lo ves, o sea, una de las cosas que a mí me parece, esto es increíble, que la entrevista ha sido tan mala que la CNN ha tenido que cortarla a 18 minutos, incluyendo los segmentos en los que había introducción por parte de la periodista con imágenes del pasado, etcétera, y no ponen la transcripción. Es una cosa alucinante, pero claro, a mí me parece también extremadamente increíble que ahora venga y nos diga la señora Harris que es que ella ha cambiado de opinión. Esto os suena a todos vosotros, ¿eh? Es que ella ha cambiado de opinión. Resulta que en el año 2019-2020 ella estaba a favor de prohibir el fracking en un país que ahora mismo es líder en producción de petróleo, como decía antes, produce prácticamente 14 millones de barriles al día y que gracias a eso no tiene unos costes energéticos todavía mayores como tenemos los europeos. Decía que estaba a favor de prohibir el fracking, decía que estaba a favor de subidas de impuestos masivas que las está prometiendo, desde luego, en una gran parte, pero las ha moderado para luego implementarlas. Decía que estaba a favor de reducir el déficit y resulta que el déficit no lo ha reducido. Decía toda una serie de cosas extremadamente digamos, radicales, ¿no? Estaba a favor de las fronteras abiertas, a favor de prohibir el fracking, a favor de una política muchísimo más extractiva y confiscatoria con respecto a las empresas. Continúa anunciando controles de precios. Sorpresa, en la entrevista de la CNN no le preguntaron por el tema de los controles de precios. La política completamente peronista y fracasada de la historia, etcétera, etcétera. Claro, pero atención, porque sus pequeños elementos importantes sí nos ha dicho, y a mí me parece que merece la pena al menos mostrar este clip que me vais a dejar mostraros. Vamos a ver. It is an urgent matter to which we should apply metrics that include holding ourselves to deadlines around time. Bien, está hablando de la crisis climática. Cuidado con esto, porque aquí metió la pata, porque se está intentando presentar como una centrista, pero atención a lo que dice, lo vamos a ver desde el principio. The climate crisis is real. La crisis climática es real. That it is an urgent matter. Es una cuestión urgente. To which we should apply metrics that include holding ourselves to deadlines around time. Ojo, en la que se tienen que poner límites claros, en las que se tienen que poner objetivos con línea de corte, con alrededor de un momento específico. Es decir, está hablando lo que ella decía en el 2019-2020, que es introducir limitaciones al consumo a los norteamericanos. Ojo. We did that with the Inflation Reduction Act. No, dice que lo hicieron con el Inflation Reduction Act, el acta de reducción de la inflación. Pero ojo, la acta de reducción de la inflación, como fue gastar muchísimo más dinero y aumentar muchísimo más el déficit, no solamente no ha reducido la inflación, ha perpetuado la inflación, porque la inflación ya estaba a la baja. No tenía que haber lanzado ninguna Inflation Reduction Act, que era encima gastar muchísimo más. Y resulta que, como es obvio, lo que ha pasado después es que más de un año después la inflación es persistente y continúa elevada, con una inflación en servicios de casi el 4 y pico %. The climate crisis is real, that it is an urgent matter to which we should apply metrics that include holding ourselves to deadlines around time. Métricas para ponernos a nosotros límites en el tiempo. Time. We did that with the Inflation Reduction Act. The climate crisis is real. Esto es peligrosísimo, porque lo que está literalmente defendiendo es, como siempre ocurre con el socialismo, es la limitación constante de la libertad. Volvemos a temas importantes que se están debatiendo en esta campaña y por eso estoy incidiendo yo
mucho en esta campaña. Aquí se está poniendo en peligro la libertad de expresión constantemente. Ese señor que habéis visto sentado haciendo de poste al lado de Kamala Harris estaba diciendo literalmente hace poco en la televisión que no se puede dar libertad de expresión cuando se trata de desinformación. Ojo, porque desinformación es lo que él o ella o el gobierno digan. Porque los que han estado difundiendo desinformación durante mucho tiempo han sido ellos precisamente. Desinformación con respecto a la situación del COVID, desinformación con respecto a las vacunas, desinformación con respecto a la economía, desinformación con respecto a la situación internacional, etc. Desinformación. Es importante, por lo tanto, preservar y defender la libertad de expresión. Están atacando la libertad de expresión, están atacando la libertad de empresa y están atacando la libertad económica en general, porque el objetivo es crear clientes rehenes. Por supuesto, ahora la señora Kamala Harris, ante unas encuestas que la dejan muy cerca de Trump, tiene que dar una imagen de centro. Tiene que dar una imagen de centro. Pero le preguntaron, ¿por qué ha cambiado usted de opinión? Y ella dijo, yo no he cambiado mis valores. Yo no he cambiado mis valores. Es decir, lo que ha hecho ha sido cambiar la narrativa de cara a las elecciones para apelar al votante de centro. Pero no ha cambiado sus valores. Ha cambiado de opinión constantemente en muchas cosas. Ahora dice que no va a prohibir el fracking. ¿Y por qué te fías? ¿De acuerdo? Y sobre todo, ¿de qué te tienes que fiar que dice que va a hacer innovador que no ha hecho hasta ahora? Que ha tenido 3 años y medio en el sitio con más poder del mundo. Esto es muy importante. La entrevista ha sido un absoluto desastre. En cualquier campaña electoral, esta entrevista se habría considerado un fracaso absoluto. Lo que pasa es que han tenido que hacer todo lo posible por mostrar la cara más buena. Y la entrevista estaba orientada a mostrar la cara más buena. Habrá que ver cómo se comporta en el debate. Pero esto, de momento, nos demuestra que hay que ser, como mínimo, muy cauteloso con una persona que, estando en el poder, dice que tiene un plan innovador y que lo va a aplicar solo si llega a presidenta a partir de enero. Que no te engañen.